Muchas bendiciones para todos. Hoy estaremos viendo el Salmo capítulo 12 y allí nos habla acerca del problema de los labios lisonjeros. El salmista comienza allí diciendo: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Allí el salmista está hablando acerca de unas circunstancias exactas, las cuales estaba viviendo, y podría haber sido durante muchos periodos diferentes de su vida, lo que le hacía sentir a él que los fieles entre los hijos de los hombres hayan desaparecido. Recuerda que David era un guerrero, un soldado tremendo, pero vemos también que tuvo que lidiar con batalla de chisme, no solamente con unas batallas físicas, con unas batallas tremendas, sino que también tuvo que lidiar con personas que murmuraban, con personas que engañaban. David sabía que a veces era sentir como otro tipo de batalla. No era al que él estaba acostumbrado al estar allí en el campo, sino que era ya una batalla diferente. Y allí yo creo que David, con ese tipo de murmuraciones, con ese tipo de problemas que se levantaban personas hablando en su contra, yo creo que él pensaba que era más fácil muchas veces estar en el mismo campo de batalla, desenvainar su espada y luchar contra aquellos enemigos de Dios, que contra aquellos que levantaban falso testimonio muchas veces contra su vida. Dice, allí hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón, en lugar de piadosos. Él veía alrededor de él los que hablaban con mentiras, cada uno con su prójimo, y que eran mentirosos. Hasta esa parte de labios lisonjeros y doblez de corazón es como tener dos caras. Este salmo puede haber venido en la época en la que David estaba en la corte del rey Saúl, pero era un blanco de los celos locos del rey. Podemos imaginarnos la campaña que de pronto el mismo rey Saúl hizo contra él, las mentiras que hablaba. Ponte a imaginar, no solamente que el vecino, tu amigo, tu compañero de trabajo, en la universidad puedan hablar algo contra ti. Yo creo que tú pasas y dices, no me molesta porque realmente son mentiras. Pero ¿qué si es el propio jefe, el que está sobre tu cabeza? Y a David le tocó batallar con los susurros, con las murmuraciones, con los discursos equivocados que el rey podía lanzar contra él. Esa esencia de los labios lisonjeros es que dicen lo que las personas quieren oír. Eso lo vemos hoy día. Están diciendo solo lo que las personas quieren oír. Son habladores. De estos encontramos en muchas iglesias. Oh, sí, pobrecito tú, qué pecadito tú, pero nunca miramos y le decimos, es que tú tienes este problema. No, solo se hablan las cosas que se quieren escuchar. Y sabes, la honestidad es tan importante, porque sin honestidad no hay transparencia de corazón.
y constantemente hablan lo que la gente espera escuchar, pero no hay honestidad porque no se habla lo correcto. Allí en Daniel 11:32 nos dice que la adoración será una herramienta de ese malvado gobernante mundial que se levantará en el último día. La adulación, cosas que no son, hablan con doblez de corazón. El original es un corazón y un corazón, uno para la iglesia y otro para el cambio, uno para los días de reunión el domingo y otro para los días laborales, uno para el rey y otro para su papá, para su esposa. Un hombre sin corazón, un hombre que tiene doblez de corazón, podríamos decir que puede llegar a ser un monstruo. Y entonces hay una súplica para que Dios juzgue a los que hablan maldad. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que se jacta. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es el Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré a salvo al que por ello suspira. Dios destruirá a esas personas con ese tipo de labios. David se sentía algo indefenso contra los charlatanes destructivos. Encontró un refugio en el Señor, a quien empezó a suplicar: destruye esa lengua jactanciosa, destrúyela. No permitas que siga levantándose en contra de mi vida. Sabes, una vez, y ese es un testimonio de lo que uno no debe hacer. Una vez había una persona que se levantaba tanto y tanto contra mi vida, no me dejaba ni siquiera vivir un buen cristianismo. Yo quería solo servirle al Señor y esta persona se levantaba y murmuraba y hablaba en contra, que yo no podía, no tanto que yo no podía predicar de Jesús, sino que usted entiende que hay muchas personas que tienen una doctrina donde dice que la mujer tiene que callarse y no puede dar palabra de Dios de ninguna forma. Y yo recuerdo tanto que yo un día estaba tan cansada, me arrodillé y oré y le dije: Señor, pártele la lengua, cállalo en el nombre de Jesús. Lógicamente que Dios escucha tus oraciones y Él pelea por ti, pero yo creo que el diablo y el enemigo también aprovechan muchas veces de la angustia, de la necesidad que tú tienes. Y Él está escuchando también lo que tú hablas. Cierto caso es que esta persona tuvo un accidente donde su lengua se partió. Y cuando yo fui a visitarle, yo podía sentir como la misericordia de Dios. Y yo decía: Señor, perdóname por haber deseado eso. Señor, no era tan literal, simplemente era que se callara de no seguir haciendo el mal. Y tuve que estar allí: Señor, no, perdóname, no vuelva a levantar ese tipo de oraciones. Yo no sé si realmente, no creo que Dios lo haya hecho, yo creo que fue el enemigo el que lo hizo. Pero eso sirvió una lección para mi vida, para tener más cuidado también. Cuando nos levantamos a orar y a clamar, mira, Dios escucha, pero el enemigo también está por allá escuchando. Y a veces sentimos que hay personas que se levantan a hablar tan terriblemente de ti, que sentimos que nos están destruyendo. Yo creo que esa era la batalla que sentía el rey David, que libraba. La batalla más fuerte era: ¿cómo hago para callar estas personas que hablan tanto mal, que murmuran? Y dice allí el salmista: por nuestra lengua prevaleceremos. ¿Quién es Señor de nosotros?
Él desprecia esas lenguas destructivas, no solamente por lo que decían, sino también porque se levantaban con un orgullo y a veces era difícil detenerlas. Era como si dijeran libremente: nunca podrás hacer que dejemos de hablar lo que queramos y como queramos. Y entonces por eso allí el salmista dice: por nuestra lengua prevaleceremos, levantando y difundiendo calumnias y malas noticias acerca de él. Por eso Saúl se enfurecía grandemente contra David y el corazón del pueblo se alejaba de él, porque en vez de venir y apaciguar el problema, venían y le hablaban y le hablaban y le hablaban a Saúl mal de David. Si David estaba ganando la guerra, si él estaba ganando allí batallas, venían y hablaban mal de él y sembraban cizaña en el corazón de Saúl. Tal vez usted recordará un cántico que se levantó en el pueblo, donde decían allí algunas mujeres: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y eso a él lo enfurecía terriblemente, porque él era el rey y él quería que todo el mundo estuviese alabando solo a Saúl. Él quería que solo lo alabaran a él, y esto lo enojaba tanto que cada vez venían raíces de amargura en su corazón. Como pueblo de Dios, nosotros no podemos ahondar allí como en la llaga. Hay un dicho: no ahondes allí, no le pongas limón a la herida porque va a arder. Dios mío, para aquellos que seguimos al Señor, solo hay una respuesta a esta pregunta: ¿quién es Señor de nosotros? Pues Jesucristo es nuestro Señor. Él es dueño de nuestro cuerpo, Él es dueño de nuestra alma, Él es el dueño de nuestro espíritu. Somos comprados por un precio muy alto, por la sangre de Cristo. Y si Él compró también nuestro cuerpo, entonces compró también los labios y la lengua. Todo está allí. Allí está delante del Señor. Primera de Corintios 6:20 nos dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pertenecemos a Dios, y como pertenecemos a Él, nosotros no podemos y no debemos prestarnos a hablar hipocresía o hablar cosas que no son, y menos de los hijos de Dios, de los ministerios, de aquellos que realmente desenvainan su espada y están en el campo de batalla. Dice allí: ahora me levantaré. Estos habladores destructivos hablan como les parecía, como ellos quisieran, pero no podían evitar que el Señor, que Dios estuviera allí escuchándole. Eso nunca lo podrán evitar. De una manera maravillosa, el Señor habló que actuaría en favor de los pobres y menesterosos, de las víctimas de aquellos que eran imparables habladores. Oh, es algo tremendo. No más pensar que Dios se levanta con poder, que cuando Él se levanta con poder, la tierra se sacude. Nada se interpone en su camino una vez que Dios se levanta para auxiliar al enfermo, al pobre, al necesitado, al afligido. Dios actúa y nunca nos deja solos. Pondré a salvo al que por ello suspira. David creía perfectamente que una vez que iba allí delante del trono de la gracia, Dios iba a actuar. Y él anhelaba estar allí, a salvo, debajo de las alas de Dios, a salvo de aquellos que criticaban su vida
y que con conversaciones destructivas iban en contra de su llamado y su ministerio. Las palabras de Dios y la maldad de los hombres. Las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en el horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Esas palabras de Jehová son palabras limpias, en contraste con aquellos que eran de 2 caras, que eran mentirosos, orgullosos, que eran los adversarios del rey legítimo que había escogido Dios para su pueblo. Las palabras de Dios son limpias, como si fueran plata refinada. Qué tremendo lo que el Señor allí nos habla. Las palabras de Dios, sus preceptos, sus leyes son santas, llenas de gracia en cada promesa, en todo lo que Él habla allí en su palabra. Todo es santo del Señor. Por eso es que podemos confiar en la palabra de Dios en todos los sentidos, porque es buena, es pura, es probada a fondo. Podemos confiar que Dios permanecerá y que Él peleará por ti. ¿Sabes? La palabra de Dios ha pasado muchas veces por el horno de la persecución, de la crítica. Y cuando hablamos de esa persecución y esa crítica de la palabra, es porque vemos que allí ha sido puesta en duda filosóficamente. Literariamente ha sido también perseguida. Las interpretaciones humanas le han querido dar un cambio increíble a la palabra del Señor. La palabra del Señor también ha sufrido persecución. Pero cuando miramos todo lo que han buscado, todo lo que han querido conectar para demostrar que la palabra de Dios es mentira, terminan allí en el mismo punto de partida donde dicen la palabra no se contradice. Desde Génesis, Apocalipsis, no hay contradicción. Simplemente son pecadores hablando vanidad. Qué tremendo eso. Yo no sé si usted recuerda que han salido evangelios por mucho tiempo, tan diferentes evangelios, que quieren que nos metamos a leerlos cuando no están siendo aprobados en el canon hebreo. Jehová los guarde y los preservarás para siempre. Esta era la declaración de confianza de David, porque él sabía que Dios iba a preservar sus propias palabras. Dios no solo dio su palabra a la humanidad, su mano se ha extendido siempre para proteger con integridad su propia palabra a través de los siglos. Dios es grande, Él es maravilloso. El camino de los malos, cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Cercando andan los malos. David sabía que la existencia y la exaltación de la palabra de Dios no eliminaría a los malos. Seguirían existiendo, seguirían persiguiéndolo, pero nunca con una victoria final, porque la verdad de Dios prevalece. Amén. La verdad de Dios prevalece. Cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres, podríamos creer que en un momento el salmista se sintió deprimido,
se sintió triste. Sin embargo, él era realista con la palabra de Dios y sabía que incluso con esa preciosa y pura palabra de Dios, él podía salir adelante. Y muchos de los hijos de los hombres que todavía preferían que se exaltara su vileza, su pecado, allí estaba Dios sacando todo a la luz. Recuerdo ahorita ese pasaje cuando David se enfrentó a Goliat. ¿Usted recuerda qué fue lo que él usó? La palabra. Él le dijo allí al gigante: tú vienes contra mí con espada, con lanza, con jabalina, mas yo vengo contra ti con la palabra de Dios. La palabra prevalece, la palabra te hace libre, la palabra hará que se alejen aquellas personas que murmuran de ti. Es la palabra. Para David era un desafío tener que vivir en medio de aquellos que hablaban en su contra, en medio de aquellos que querían dañarle y perjudicarle. Y yo creo que era una batalla de cada día, pero él sabía que al final saldría victorioso. Él sabía que al final estaba Dios allí ayudándole todo el tiempo, porque a él lo sostenía la palabra. Así que no te preocupes. Pueden que muchos se levanten en tu contra. Puede que muchos estén hablando mal de ti, que estén murmurando. Pero allí está el Señor, que te guarda bajo su palabra, bajo lo que ha hablado acerca de ti, bajo lo que te ha prometido. Y nunca, nunca Él irá en contra de ella. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Y gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que aquellos que se levantan a hablar mal de ti, que aquellos que se levantan a hablar mal, Señor, de tu creación, de lo que tú has dicho, de lo que tú has prometido, Señor, ellos caerán, Señor. Tú los callarás, Padre. Aquellos que se levantan hablando mentiras, Señor, tú estarás obrando de una manera especial, Señor. Te damos a ti toda la honra y la gloria porque tú vives y reinas por siempre, Señor. Gracias por amarnos, gracias por cuidarnos, gracias por bendecirnos y por fortalecernos en medio, Señor, de aquellos que se levantan en contra de los ministerios que tú has colocado aquí en la tierra, Señor. Yo oro por los evangelistas, por los pastores, por los maestros, por los profetas, por los apóstoles, Señor. Bendíceles, Señor, y llénalos cada vez más y más y más de ti, Señor. Y acalla aquellos que se levantan en contra de estos ministerios que tú has llamado, o que se levantan en contra de los hijos tuyos, Señor, para hacerlos flaquear, para hacerlos dudar, Señor, porque tú estás allí como poderoso gigante, Señor, y tú estás allí cubriéndonos, Señor, con tu manto, Señor, poderoso, para no caer y seguir adelante. Estamos, Señor, batallando contra el enemigo, y también estamos, Señor, batallando muchas veces contra aquellas voces que se levantan en nuestra contra, pero confiamos y creemos que tú estás allí guardándonos, Señor, porque es tu palabra, Señor, lo que nosotros hablamos, Señor, y es tu palabra la que nos sostiene, en el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde.